a la cuarta jornada de las conferencias de la Semana del Museo. Hoy tenemos al coronel Rafael Tejado Borja, sevillano, militar de carrera, está actualmente en situación de reserva. Ingresó en la Academia General Militar en el año 80 y forma parte de la 40 promoción de dicho centro. Y es oficial, se completó como oficial en la Academia de Artillería, siendo componente de la 233 promoción del arma. Ha ocupado numerosos destinos, la mayoría de ellos específicos de su arma y concretamente en la especialidad de artillería de campaña, y ha participado en misiones internacionales en Bosnia y en Kosovo. Ahora, estando en la reserva desde noviembre de 2016, compagina su labor de historiador como investigador independiente con la docencia. Desde 2012 derivó parte de su actividad personal hacia la investigación histórica, especializado en la historia militar. Relacionado con esa labor como historiador, imparte docencia desde 2016 en el Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa, centro asociado a la Universidad San Pablo CEU, como director del Máster en Historia Militar. Es doctor en Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, título que obtuvo tras la defensa de su tesis el Regimiento de Milicias Provinciales de Sevilla al Real Servicio del Antiguo Régimen al Primer Liberalismo. Máster en Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación Histórica por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, especialista universitario en Historia Militar por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Es máster en Prevención de Riesgos Laborales, director de Seguridad Privada por la Universidad Camilo José Cela, y en líneas de investigación fundamentalmente desarrolla dos líneas. La primera de ellas se centra en la historia militar del siglo XVIII, con especial atención hacia la milicia provincial borbónica, y la otra línea de investigación contempla el estudio de la historia de la artillería poliocértica y fortificación, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Tiene varios premios, accesic al segundo premio de la Asociación Española de Historia Militar para tesis doctorales de Historia Militar, premio Alfonso IX al mejor trabajo de investigación sobre la historia militar de Extremadura y premio Alfonso IX al mejor trabajo de investigación sobre la historia militar de Extremadura en reconocimiento a la calidad de la ponencia titulada Las compañías de artilleros de Badajoz. Y hoy, como decimos todas las tardes, hay alguno que ya ha repetido, con lo cual sabe la frase, se incrementa su currículum porque ha venido a dar una conferencia al Museo de la Real Fábrica de Artillería de la Naval, y eso parece que no, pero en el currículum vale. Nos va a hablar sobre la tormenta de acero y fuego, sobre... Tormenta de acero y fuego sobre Morro Nuevo, la artillería en el desembarco de los demás. Y sin más, les dejo con el coronel Rafael. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a la asociación, especialmente en la persona de su presidente, el que me haya brindado la oportunidad de estar hoy aquí para contarles a ustedes un poquito de historia de artillería, un poquito de historia próxima. Y artillería no solo artillería terrestre, sino artillería naval, que son las dos que van a tener un papel importante en esto que vamos a ver. El motivo de estar hoy aquí, o el origen, lo tuvo el año pasado una visita que hice al museo en el que nos conocimos, hablamos conversación, nos dimos a conocer y demás, y me ofreció, me lanzó el guante de estar hoy aquí, este año aquí. Y me preguntó que qué tema podía tratar. En principio no le dije nada, pero luego estuve pensando un poquito y buscar un tema que fuera un tema relacionado con los cañones y un tema que tuviera una cierta actualidad. Y al poco de estar meditando, pues se me fue la idea a hablarles hoy algo sobre la artillería en el desembarco de los demás. Que como digo, no solo va a ser la terrestre, sino que va a ser la naval, las dos. Esto es el fruto de un trabajo más amplio en el cual lo presentaré el próximo septiembre-octubre a unas jornadas sobre el desembarco de Alucenas, y en el que abarco un poco más, abarco todo lo que es el apoyo de fuego en el desembarco, incluye también el componente aéreo, pero por limitar un poco en el tiempo, no tenerles a ustedes toda la tarde aquí encerrados, pues bueno, lo he limitado nada más que por aquello de que aquí el gentilicio de los lugareños, el cañonero, pues bueno, hablar de cañones,
lema en el año, porque no sé si lo saben, pero el lema está un poco maldito. Oficialmente no hay ninguna celebración, ninguna conmemoración, ninguna jornada. Todo lo que se va a hacer, pues se está haciendo a lo largo del año, son iniciativas particulares de entidades o de asociaciones y demás, porque gubernamentalmente se ha decidido que no se hable del desembarco, por los motivos que sean, que voy a hablar. Pero bueno, yo hoy sí que les voy a contar un poquito cómo fue el desembarco. Lo que veis ahí escrito, todas las bocas de fuego disparan, arden, el aire y el mar. La tierra se remueve como si se abriera y soltara bocanadas de humo. Cada repliegue, cada cresta es un volcán. Todo la sensación de Caraquil. Esa es parte de la reseña, de la crónica de Gregorio Corrochano Ortega, que era cronista taurino de la ABC, entonces nada más que existía la edición de Madrid, y que por su relación y su amistad con Miguel Primo de Rivera, pues consigue la acreditación para participar junto con otro importante grupo de reporteros de la época de periodistas en el desembarco. Entonces le acreditan y él participa. Y en su crónica que publica al día siguiente, el 9 de septiembre, el desembarco se produjo el 8 de septiembre. O sea, de aquí a un mes celebraremos el primer centenario de esta operación. Esa fue su impresión. De ahí el nombre, el título de la conferencia. Tormenta de acero y fuego sobre Morro Nuevo. ¿Por qué? Porque parece ser, según la crónica, fue el volumen de fuego que se lanzó sobre tanto Morro Nuevo, que es una peninsulita que sale cerrando la bahía de Alcemas por el oeste, y tanto en el resto de la misma bahía y en todo, fue una auténtica tormenta de fuego, por lo que cayó ahí. Bueno, vamos a avanzar un poquito y vamos al origen, por si alguno de ustedes no tiene la noticia más o menos exacta de qué pasó, de qué se produjo o se llevó a cabo esta operación. Bueno, como saben, la guerra, famosa conocida guerra de Marruecos, guerra del Rif, que había empezado ya en 1912, bueno, anteriormente en 1909 había habido una serie de incidentes, como la famosa acción del Barranco del Lobo y todo eso, pero cuando realmente la guerra coge de verdad su auge importante es a partir de 1912. Y luego va a haber un hito que sí que lo hemos celebrado, lo hemos conmemorado, recientemente fue en 1921 el famoso desastre de la Anual. El foco de todos esos problemas que desencadenan la guerra había sido siempre la zona de Anual. ¿Por qué? Porque ahí es donde estaba la capital que mandaba y donde se crea la República Independiente del Rif, que la lidera Abdelkrim, que es este personaje que ven ustedes ahí abajo. Entonces, el foco del problema, el real foco donde se generaba toda la insurrección era en esa zona, próxima a Alcemas. De hecho, el desastre de Anual se produce porque desde Melilla se intenta llegar ahí. Se alargan las líneas y entonces no se consiguen consolidar esas líneas y se produce la guerra. Entonces, desde que se produjo en 1921 este problema, se intentó resolverlo mediante una operación anfibia sobre Alcemas. Hubo distintos planes y, bueno, no acababan de cuadrar y de sedimentar lo necesario para que aquello se llevara a cabo. ¿Cuál fue el detonante para que al final, en 1925, sí que se hiciera esta operación anfibia, que fue un hito de la historia militar? Un hito de la historia militar, dicen que Eisenhower, cuando preparó el desembarco de Normandía, a su Estado Mayor le pidió la información sobre el desembarco para estudiarlo y aplicar buena parte de los procedimientos que se usaron en este desembarco. Porque fue la primera operación anfibia conjunto combinada que se realizó con éxito en la historia moderna. Conjunto combinado, ¿por qué? Porque participaron los tres ejércitos, ejército de tierra, armada, ejército del aire. Cierto es que en ese momento el ejército del aire era parte del ejército de tierra, pero bueno, era la fuerza aérea. Y combinada porque participó Francia también. Entonces, como les decía, ¿cuáles fueron los motivos para que al final sí que se dijera adelante con esta operación? El primero de ellos, que 2 años antes, en el 23, había dado el golpe de Estado Primo de Rivera, y entonces él era el que ahora mandaba y era el que lo tenía muy claro que había que hacer. Pero se había tenido problemas de buscar el momento
las fuerzas españolas, pero también tuvieron su importancia en la operación. Un acorazado, el París completamente, 2 cruceros, 2 torpederos, 2 monitores de avisos y luego una cuadrilla de bombardeo de aviones de bombardeo. Esa fue la fuerza que participó en el desembarco. Entrando, como decía, en cuáles fueron esos cañones, qué era lo que se desplegó. Bueno, pues lo primero lo que he dicho anteriormente, el cañón Schneider de 7 centímetros, modelo 1908, que ya estaba un poquito desfasado, pero que bueno, era el que servía y sirvió durante una parte de la guerra del Rif como artillería de acompañamiento a las unidades de la Legión, de regulares y todo, era que iba hombro con ellos, como pasó también durante el desembarco. Luego la otra pieza, como de la anterior, había 4 baterías, cada una de esas baterías 4 piezas, 16 piezas de esas. Luego el obús 105-11, modelo 1919, era una pieza un poquito más moderna, y de estos había 2 baterías, una por cada una de las piezas, 4 piezas también. Una peculiaridad que fue muy importante luego a la hora de la ejecución. Estas unidades, estas piezas de artillería eran artillería de montaña y su medio de transporte normal era descargadas, descompuestas en carga para transportarlas en muros. Para transportarlas en muros con una peculiaridad, podían remolcarlas con los muros, pero lo idóneo por el terreno y demás era llevarlas así como apenas y descargadas, descompuestas las piezas, el tubo por un lado, el eje por el otro lado, las ruedas por el otro lado, y se llevaban cargadas sobre muros. Bueno, el otro componente importante de la artillería del Ejército de Tierra que participa en la operación es la artillería que estaba desplegada en el cañón de Alhucemas. Ahí ven ustedes el cañón frente a las costas de Alhucemas, y era, como se puede ver en la siguiente transcripción, una especie de barco varado, por lo demás tiene incluso un poco forma de barco, un barco varado ahí en medio de la bahía y que estaba erizado de cañones. Estaba erizado de cañones, ahí pueden ver esa foto actual, pero prácticamente se conserva, hay modificaciones, pero se conserva aproximadamente la estructura fundamental que está tal cual estaba. Bueno, pues ese croquis que ahora se ha superpuesto por encima era el despliegue de los cañones, de los 25 cañones que estaban allí en la isla, en el cañón. 25 cañones que se habían ido situando ahí paulatinamente a lo largo de los años sin un plan estudiado y detallado, sino un poco parcheando, todo hay que decirlo, ¿no? Parcheando un poco, y que, como digo, eran 25 que fundamentalmente apuntaban hacia la costa y un poco defender hacia el norte. Prácticamente no había ningún cañón. Todos los camiones estaban desplegados, bien hacia el sur, que hacia la costa, o hacia el este y al oeste. Pero al norte no, porque no preveían que hubiera ningún ataque por el mar. Los rifeños no tenían capacidad para hacer un ataque por el mar y se defendiera con cañones. Había que defenderlo con ametralladoras o con fusilería, pero no con cañones. ¿Qué cañones son los que estaban ahí desplegados? Bueno, pues los que ven ahí. 2 morteros Mata de 15 centímetros, no exactamente ese de la foto, sino que no estaba sobre montaje metálico, sino que estaba sobre montaje de ruedas. Eran unas piezas ya antiguas porque eran de finales del siglo XIX, pero bueno, que dieron su avión durante la operación. Luego, algo que fue fundamental fueron los 8 buses Schneider de 155 milímetros que eran más modernos, estaban fabricados prácticamente, y aparte tenían una ventaja en ese momento la ventaja, hoy es otro tema que tampoco es un poco pecado decirlo, pero hay que decirla. Era la única pieza de todas las que intervinieron que tenía capacidad para lanzar proyectiles de gases. De hecho, se planificó que desde ahí se lanzaran, pero en realidad no se lanzaron. O sea, todo el gas que se lanzó en la operación lo hizo la aviación. Luego estaban 11 cañones Krupp de 75, que eran piezas ya muy antiguas, con buena parte de todas las que se perdieron durante el desastre anual. Se perdieron 150 piezas más o menos en la retirada y demás, pero la mayoría eran tan antiguas como estas. Pero bueno, para tenerlas allí dentro de la isla, pues tenía que ir, ¿no? Y por último, como más moderno, lo más moderno que había llegado allí, era una batería también de 4 buses Schneider, iguales que las que participan en el desembarco como tal.
que la escuadra o sea, las fuerzas navales del norte de África lo que iban a hacer era apoyar en sí al desembarco y además llevar a las tropas, aunque tenía también buques, como veremos ahora, con capacidad de apoyo a la operación, apoyo de fuego a la operación. En este contexto tenemos en la escuadra de instrucción los acorazados que eran gemelos, el Alfonso XIII y el Jaime I, que montaban 8 cañones Vickers de 305 milímetros. O sea, comparen con lo que hemos visto anteriormente, sobre todo la artillería que va a desembarcar, que eso va a ser una polémica con los años, luego lo comentaré al final, que mientras que estábamos hablando antes de cañones de 7 centímetros o de 105 o de 10 y medio como mucho, aquí estamos hablando de unos cañones de 305 milímetros. No llegan a los famosos 38 como uno, que también los hemos tenido, que aquí ya van también algunos barcos, pero eran un poder de fuego muy fuerte. Y luego aparte llevaban 20 cañones, cada uno de ellos 20 cañones Vickers de 101 milímetros, también casi por encima de lo que llevaba la fuerza terrestre. Aquí abajo podemos ver, por si alguno tiene curiosidad de conocer alguno de ellos, uno de los montajes del Jaime I, que el Jaime I es este buque que vemos aquí, uno de esos montajes cuando en los años 40 se artilla, se potencia el artillado de las costas, pues una de sus torretas se situó en la batería del Vigía en Tarifa, y ahí sigue, abandonada, pero ahí sigue el cañón. Siguiente barco, ya de un poquito menor entidad, los cruceros ligeros protegidos, Méndez Núñez y Blas de Lezo. Estos montaban 6 cañones de 15-24, que luego también se transformaron en artillería de costa con el tiempo, y un cañón de 76 milímetros. Los destructores Alcedo, Velasco y Lazaga, que llevaban 3 cañones Vickers 101, igual que los que hemos visto anteriormente. Y ya entramos, eso hasta hoy era la escuadra de instrucción, que como he dicho, su finalidad era el apoyo de fuego al desembarco. Mientras que ahora entramos con la escuadra, con las fuerzas navales del norte de África. El buque insignia de todas las fuerzas navales era este, el crucero Reina Victoria, y montaba 9 cañones Vickers de 15-24 también. Además, contaba esta escuadra con el crucero protegido Extremadura, que montaba también otros 8 cañones Vickers, más 2 cañones Vickers de 101, más 2 más de 75 milímetros. Luego, los cañoneros, Canorejas, Cánovas del Castillo y Tapo, los tres cañoneros, famosos en Tapo, porque hay un cuadro muy famoso en el que se ve que teóricamente, pues sí, Primo de Rivera entra a las tropas antes de que se produzca el desembarco, se pasea por delante de todas las barcazas que van a participar en la primera oleada y los arenga desde el cañonero. Por eso en algunos sitios pues, hay una calle que se llama Cañonero Rato, recordando este barco. Bueno, pues este montaba 4 cañones Vickers de 102. Luego, los cañoneros Recalde, Bonifaz y Laya, que montaban 4 cañones Vickers de 76 milímetros. Este no, el portaaviones de Hidalgo no cuenta como artillería, pero no he podido evitar ponerlo aquí por un detalle fundamental, y es este detalle, que no me equivoque, este detalle, que aparte de una veintena de aviones, llevaba un dirigible con el cual se iba a corregir el tiro y se iban a adquirir objetivos desde el dirigible. Y al mismo tiempo llevaba también 2 globos cautivos que luego también se trasladaron a los acorazados para desde ellos poder hacer observación y poder adquirir los objetivos de la artillería rifeña, las concentraciones de tropas rifeñas. Y pasamos ya a las fuerzas francesas. Las fuerzas francesas, el buque insignia de la escuadra francesa era el acorazado País, que montaba 12 cañones también de 305 milímetros y 22 cañones de 138. Esto era mucha potencia de fuego a la que albergaba este acorazado francés. A él se unían 2 cruceros, este es uno de ellos, el Estrasburgo, que eran casi prácticamente iguales, pero había ligeras diferencias entre los dos. El Estrasburgo montaba 7 cañones de 15 centímetros y el crucero Metz, que montaba 8, también de 15 centímetros. Y luego los torpederos Almanich y Tonquinés, que llevaban únicamente un cañón de 120 milímetros cada uno. A todo esto hay que sumarle una batería de desembarco de infantería marina, bueno, infantería marina no era como tal, pero era artillería de desembarco.
formada por 4 cañones, como este que ven aquí, un cañón Armstrong de 76 milímetros, que llevaban en cada uno de los acorazados 2 cañones dentro. Entonces, en un momento determinado, como concretamente, luego veremos la secuencia, el día 20 de septiembre, una vez ya hecho el desembarco, es cuando deciden constituir con artilleros de los buques y personal de artillería de los buques, constituir esa batería de desembarco, pero el desembarco estaba ya hecho, y lo llevan a tierra y organizan esa batería. Batería que tuvo una participación, pues bueno, un poquito regular, porque como esos camiones iban, como he dicho, en los acorazados y los tenían ahí en la bodega guardado, bueno, pues el mantenimiento brillaba un poquito por su ausencia. Y entonces cuando intentan ponerlos en funcionamiento para la operación que se va a efectuar el día 23 de septiembre, perdón, operación que va a intentar ampliar la zona, la cabeza de playa, y pues los cañones, 2 de ellos no funcionan, o sea, tienen que trabajar con 2 nada más. El resultado del empleo de estos camiones fue bastante poco acertado, ¿no? Aparte que, fíjense que bueno, la forma del cañón alemán no tiene las características de esos camiones que hemos dicho anteriormente que sí que desembarcaron, que eran camiones que se descomponían en piezas y se podían mover así. Este no, este se movía con sus ruedas. Luego, hasta que no se construyeron estos pantalanes, no se pudieron bajar estos camiones. Y como digo, el resultado de su empleo fue un poquito bajo. En total, el resumen, ¿cuántos cañones había en el desembarco? Bueno, pues los que ven aquí, 243 cañones en total participan en la operación. De esos 243 de la Armada son 194, la gran mayoría son de pequeño calibre, son 120 de pequeño calibre, de mediano 40 y de gran calibre son 30 cañones. Luego hay que sumarle esas 4 piezas de artillería de desembarco y luego de tierra como tal, el ejército de tierra, son los 24 piezas de montaña que hemos visto anteriormente que participan con la división de desembarco y además las 25 piezas que estaban desplegadas perennemente en el islote de la isla de Lucero. O sea, 243 cañones. ¿Contra cuántos cañones? Bueno, los datos no son exactos, hay dudas porque la información que circula los primeros días de los previos del desembarco, cuando se está haciendo el planeamiento, es abundante, se calcula un volumen de cañones que algunos decían que había hasta aquí, cañones los rifeños bien concentrados, no podía ser en absoluto, pero se enfrentaron a unos 30 cañones nomás, es lo que había en las defensas, incluso hay quien dice que menos de 30. Bueno, para llevar a cabo la operación se hicieron varias cosas fundamentales, como fueron establecer unas medidas de coordinación, luego adoptar unos planes de instrucción y adiestramiento para que las tropas tuvieran la capacidad necesaria para afrontar este tipo de operaciones tan complejas como es una operación de asalto anfibio, y por supuesto una planificación arbitraria, de manera que no quedara nada al albur de bajar y que hubiera ningún problema en ese desarrollo. La primera de las partes que vamos a ver son las medidas de coordinación que lo que buscaban era poder aunar los esfuerzos de todos esos elementos que van a participar, es decir, que las fuerzas terrestres pudieran medirle fuego a los barcos, que los barcos pudieran corregir su tiro mediante la información que les pasaban las fuerzas terrestres, que no se produjeran accidentes de que se tirara sobre las tropas propias, o sea, una serie de medidas que aseguraran el buen empleo de los fuegos en la operación, tanto por la seguridad propia como que la eficacia de estos fuegos fueran el mayor que se pudiera conseguir. El primero de ellos fue el establecimiento de un sistema de señales desde tierra a los barcos que se iba a apoyar en 2 juegos de señales mediante banderas. El primero era el Código Internacional, que es este, el Código Internacional de Señales, y luego este otro código, que era el sistema PEREA, que era un sistema nacional. Mediante la combinación de una serie de banderolas de este tipo, se conseguía trasladar desde tierra hasta los barcos la información que hiciera falta, que podía ser de información logística, pidiendo a lo mejor que se enviaran más material, más refuerzos, lo que hiciera falta, o, como el caso que vamos a ver concreto, transferir
desde el mástil que tenían, en una liza, izaban las banderas que correspondían. Y entonces los barcos que lo estaban viendo trasladaban hasta el buque insignia, trasladaban la información de lo que se estaba pidiendo desde tierra. Y se le trasladaba finalmente al buque que estaba haciendo fuego, que tenía que cumplir la misión que fuera, se le trasladaba la misión. Veis que es un poco engorroso el tema, porque hay muchos pasos, no es tan ágil como es ahora el apoyo de fuego, pero es que no había otra forma. No había otra forma de que un barco que estaba a 4.000 metros de la costa le llegara la información directamente, porque el cable estaba un poquito complicado de entenderlo. Y los sistemas de radiotelegrafía y de radio eran un poquito todavía, vamos, las tropas de tierra no llevaban enlace. Entonces, como pueden ver aquí, todo lo que era relativo a fuego, a tiro de artillería, empezaba, casi todas, menos estas dos, todas empezaban con esta misma bandera, ¿vale? Que es la bandera O, todas con la cruz blanca, azul sobre fondo blanco. Y a continuación llevaba otra banderita, pues en este caso dos banderitas que iban combinando el mensaje, con lo cual se simplificaba mucho el procedimiento. Por ejemplo, el tiro corto, pues veía que a partir de esta bandera es que el tiro que se estaba haciendo sobre un objetivo se estaba quedando corto. Entonces el barco lo que tenía que hacer era alargar el tiro, levantar los cañones para que intentar batir el objetivo. O incluso podía combinar, como en esta de abajo, que podía combinar que el tiro se estuviera quedando largo y a la izquierda, bueno, pues izaba las dos banderas correspondientes, que si se fijan están diciendo lo mismo que dicen aquí. En realidad estaban combinando 5 banderas nada más, esta y esa. Las demás son combinaciones de todas ellas. Y luego aparte, pues bueno, estas otras eran para romper el fuego, izaba esta, y para parar el fuego sobre una misión era esta. Y si había sobre el blanco, estaba mandando al blanco, izaba esta por la amarilla. Y esta era que el efecto era muy bueno. No voy a extenderme más en este tema porque lo único que vean la complejidad de la transmisión de los mensajes, pero bueno, pero se solucionó así. Se solucionó así y además, según cuentan los informes posteriores, con bastante éxito. El otro sistema que se estableció también fue para comunicación con la aviación, un procedimiento por el que mediante paneles, un panel circular de 3 metros de diámetro y un panel rectangular de 1 metro por 2, se le transmitía un mensaje al avión que nos estaba sobrevolando para que ese avión, una de dos, o él mismo hiciera la misión que se le estaba pidiendo de bombardear un objetivo, o informar de que no me bombardeara porque yo era el que estaba allí. O sea, servía también para que desde el aire identificaran a las tropas aéreas. Tenía esta combinación por el cual, por ejemplo, lo que acabo de decir, se iba a avanzar, las fuerzas terrestres iban a avanzar, se ponían esto detrás de su línea, por lo cual el avión que los estaba sobrevolando veía que eran fuerzas propias y no tenía y no debía de bombardearlo ni ametrallarlo. ¿Por qué fundamentalmente? Porque en las tropas, no he entrado ahí, porque no iba a explicar toda la composición de las 2 brigadas que desembarcaron, pero en las tropas españolas iban varias mejadas de jarcas que eran tropas marroquíes y además no llevaban uniforme, entonces los podían confundir con los rifeños. Por lo tanto, era muy necesario adoptar este tipo de medidas para evitar que la aviación lo bombardeara. Luego, si se iba a retroceder, pues se ponía lo contrario. Si se había alcanzado el objetivo que se había marcado, se ponía únicamente el panel rectangular. Y luego, si se quería que la aviación bombardeara un objetivo, pues se ponía en dirección al objetivo, se alineaban los 2 paneles y se le pedía a la aviación que lo viera, ¿vale? Y si eran tropas propias las que estaban en peligro, pues con eso. Y para que no tirara la aviación, el circulito nada más. Este fue el otro sistema, pero como digo, específico para la aviación, tanto la aviación naval como la aviación terrestre. Y por último, la otra medida de coordinación que resultó también muy eficaz fue el establecimiento de un sistema reticulado de coordenadas de toda la zona. Esto fue la zona de operaciones, toda esta aquí, esto es lo que es Morro Nuevo, esto es la bahía de Alhucemas, ahí está el Peñón. Entonces se reticuló toda la zona
La preparación para desarrollar el desembarco era fundamental trabajar sobre la operación, cómo se iba a realizar. Aquí hubo una desigualdad muy importante entre las dos brigadas. Los barcos, la Armada y los aviones vivían su vida por la parte de los aviones, por ejemplo, estaban constantemente participando en las operaciones que se iban desarrollando en el resto del territorio. Y la Armada, pues bueno, hacía su instrucción y su cosa, pero nada específico con respecto al desembarco. No así la división de desembarco, la división de tierra, al mando de Sanjurjo, que sigue durante una serie de meses, 3 meses concretamente, desde junio hasta finales junio, julio, agosto, los 3 meses, se dedicaron a instruirse para preparar el desembarco. Como digo, fue desigual. Mientras que la brigada al mando del general Saro, que era la de Ceuta, se dedicó en pleno durante esos 3 meses a ejercitarse en todos los procedimientos que iba a emplear en la operación, la brigada de Melilla, al mando del general Fernández Pérez, no se dedicó tanto, por decir, no se dedicó nada a desarrollar un programa de instrucción que le facilitara luego el cumplimiento de las misiones que iba a tener que desarrollar. ¿Por qué? Porque las vicisitudes de los dos territorios de Ceuta y Melilla eran distintas. Ceuta estaba un poco, los alrededores de Ceuta estaban un poco más tranquilos y entonces se pudo dedicar a esa instrucción mientras que Melilla no podía, y esa fue la clave, según las fuentes que dicen por qué uno sí y otro no. Entonces, en esa instrucción, ¿a qué se dedicaron fundamentalmente? Bueno, pues lo más importante, lo que luego vamos a ver, va a ser esto, la instrucción a brazo. Va a ser el detalle que les he puesto antes cuando les he enseñado la diapositiva con los muros. Como estos cañones que iban a desembarcar eran de montaña, una de sus formas de movimiento es, igual que se descargaba y se descomponía en partes el cañón y se ponía a lomo de un muro, podía ser transportado por hombres también. Entonces, como en el planeamiento se decide que en los primeros momentos no iban a desembarcar los muros porque en pleno desembarco podía ser muy complicado y engorroso el poner los muros pie a tierra, o sea, y desplegar con los muros, se decide que el desembarco inicial se va a hacer con hombres nada más. Entonces, durante esos 3 meses están las 3 baterías de Ceuta instruyéndose en la carga, fortaleciéndose a los artilleros, porque una pieza de estas, aunque sean chiquitas, pesaban bastante kilos. Entonces, como ven ahí en esa foto, ahí están transportando el tubo de uno de los camiones. Y en la experiencia sacada de esta instrucción se pide, y se aprueba, que las baterías vayan al doble del personal. En vez de llevar los 120 hombres que tenían que tener, o tenían en plantilla una de estas baterías, pues llevan el doble, 250 hombres cada una de ellas. Y como digo, se dedican a eso. Aparte, se dedican a hacer ejercicios de tiro en combinación con el resto de la fuerza, con la unidad de infantería y demás, y algo que fue fundamental, hacer toda una amplia colección, un programa muy amplio de ejercicios de planas mayores y de ejercicios en fuerza, concretamente 11 ejercicios, en los cuales se fueron verificando todos los procedimientos que se iban a emplear, ese uso de esas banderolas, de esas señales, de esas comunicaciones con los aviones para que apoyaran en el momento oportuno, y concretamente otra de las lecciones aprendidas de esos ejercicios de planas mayores es que los paneles que les enseñé anteriormente, los rectangulares y bueno, los circulares también, llegaron a la conclusión que los aviones en determinadas situaciones, si no se separaban mucho los paneles, no los identificaban bien. Entonces deciden que había que separarlos bien para que desde los aviones vieran claramente cuál era la señal que se les estaba mandando. Y aparte, que el rectangular se aumentara al doble, sus dimensiones fueran el doble, porque si el avión estaba muy alto no lo veía bien. Entonces es una de las experiencias. También de ahí, de esas experiencias, de esos ejercicios de planas mayores y en fuerza, pues también se sacan conclusiones sobre cómo llevar a efecto el apoyo de fuego y demás, cómo tenían que participar, cómo se debían de establecer las comunicaciones, como si se hicieron. La verdad que fueron 3 meses muy intensos en Ceuta, no en Melilla, 3 meses muy intensos y que dieron luego el fruto, como veremos un poquito más adelante. El planeamiento, como saben, en cualquier operación, el planeamiento es fundamental y que esté detallado y que esté lo más exacto posible, que contemple todas las posibilidades. Cierto es lo que decimos los profesores
profesionales de esto, ¿no? La mejor orden de operaciones no aguanta la primera media hora de batalla, pero porque no tienes que llevarla y demostrar que al final no ha servido para mucho, pero para algo siempre servirá. Entonces, en el planeamiento que se desarrolla con respecto a la operación anfibia, con respecto a los apoyos de fuego, lo primero que se hace es, como en casi todas las operaciones de ataque y demás, hacer una preparación, establecer un plan de preparación artillera, es decir, que los cañones, fundamentalmente aquí nada más que intervienen, porque interviene la aviación también, pero desde el punto de vista de los cañones van a intervenir la armada y el cañón de la Lucena con sus 24 cañones. Y van a batir los objetivos que se podían oponer al avance de los barcos. Por lo tanto, se va a convertir realmente en una especie de ejercicio, una preparación, pero que va a ser de contrabatería. Solo se van a batir objetivos, la artillería de los rifles. Y van a ser estas. Perdón, he medido demasiado. Ahí. Bueno, esto, me han dicho que si hago así, lo doy un poquito más grande, sí. Ahí está. Entonces, como veis, tenían ahí localizadas 7 baterías, y el esfuerzo de los barcos que está repartido aquí, entre el peñón barco, y esta es la ubicación de cada uno de esas baterías. Nuevo, viejo, Marmusi, Aramara, Buribar. Y a cada uno de los elementos se le va a distribuir uno de esos objetivos, tal como se ve aquí. O en ocasiones van a tirar al mismo los dos, tanto desde los barcos situados en la cala del quemado, en el frente de Jaén, por ejemplo aquí 4 piezas de 15,5, y así se distribuyen todos los juegos. De manera que se intenta, y así se ejecuta, como veremos después, durante 4 horas van a estar constantemente haciendo fuego en los cañones de los barcos y los cañones del cañón de Lucena sobre toda esa zona. Sobre toda esa zona y sobre las baterías, teóricamente las baterías enemigas. Aparte de esa preparación, se van a distribuir una serie de directrices para la ejecución del apoyo de fuego. Entre esas directrices, las más significativas son estas que vemos aquí, y una es que el señalamiento de objetivos, es decir, cuando alguien quería que se batiera un objetivo que había aparecido, se haría bien mediante el uso de la artillería desembarcada, la artillería de montaña que desembarcado, batía un objetivo y entonces se le decía a los barcos que batieran directamente, pero ellos estaban ya señalando el objetivo, que sí se ahorraban el paso de comunicar las coordenadas mediante la cuadrícula, o lo mejoraban, mejor dicho. Luego también son con la artillería del peñón, o bien con la aviación, que era la forma de señalar los objetivos que eran de interés para la operación para que se batieran. Luego, que la contrabatería, es decir, batir los cañones rifeños, los cañones enemigos, se haría siempre con cañones superiores a 100 milímetros. Como han visto anteriormente, había muchos cañones de 75, todo eso. Bueno, esos cañones no debían desplegarse contra la artillería rifeña, solo artillería superior a 100 milímetros. Luego, que la artillería desembarcada, la artillería de montaña, del ejército de tierra, una vez en tierra ya estaría directamente a las órdenes de sus jefes de columna, sus jefes de brigada. No podrían intervenir en eso, no la preparación que existía, sino que estarían a disposición de ellos. De hecho, las 4 baterías de 7 centímetros se agotan la misión clásica de la estrategia, que era de artillería, o sea, de acompañamiento, porque iba acompañando las fuerzas de primera línea. Y luego, los objetivos de oportunidad, es decir, si aparecía un objetivo, algún generador de fuego detectaba un objetivo que era interesante y que había que batirlo, lo batía sin orden. No tenía que recibir la orden del general ni del almirante para batir aquello, no, sino que era de interés, estaba en su zona y no estaba empeñada esa unidad en batir, en cumplir una misión específica. Si estaba libre, por decirlo de alguna forma, batían automáticos ese objetivo. Y luego había otra señal, otra medida que podíamos considerar casi una medida de coordinación, pero no exactamente, que era el fuego rápido. Si una unidad, fundamentalmente de las terrestres, empezaba a batir, una batería empezaba a batir intensamente un objetivo, aparte de estar queriendo conseguir unos efectos sobre él, lo que estaba pidiendo también es que el resto de las unidades de artillería, navales u otras terrestres,
veían esa situación, batieran también el objetivo. Estaba pidiendo de alguna forma que se concentrara todo el fuego disponible, se concentrara sobre ese objetivo. Y de una forma, dejar las 4 piezas a disparar, como tenían mucha cadencia, eran unas piezas muy rápidas que podían hacer a de 70, si no lo recuerdo, de una cadencia de 8 disparos por minuto, a de 105 creo que eran 6, o sea que las 4 piezas podían en un momento determinado llenar una zona llenada de proyectiles. Luego estaban pidiendo que allí se volcara todo el fuego. Luego una serie de observaciones, fundamentalmente, observaciones sobre el planeamiento. Primero, una cosa curiosa es que se llegó a plantear algo que ya era algo un poco tradicional en operaciones próximas al mar, ¿no? Como ocurrió en el gran asedio de Gibraltar, el empleo de baterías flotantes, es decir, poner cañones sobre barcos, plataformas navales, que incluso artillar alguna de las barcazas de desembarco y con ello constituir otro núcleo más de apoyo de fuego desde el agua, desde el mar, con esos cañones. Al final se desechó. Aunque previamente se había usado, en la mar chica en Melilla sí que se había usado este procedimiento, creo que fue en el 23, si no recuerdo, en el 23 o en el 24. Lo usaron y con relativo éxito. Pero aquí en la operación se descartó no. Luego también se reconocía en la documentación, en el plan de operaciones, que todo esto que se había planificado se había hecho sobre el papel. No había ningún reconocimiento intenso del terreno. Entonces, podía ocurrir que se fuera todo al traste porque no cuadrara exactamente lo que se había pensado con el terreno y con el enemigo que nos íbamos a encontrar. Pero se advertía ya en la documentación que podía pasar. O sea, que se estaba tenía en consideración esto y estaban concienciados los mandos de que la cosa no podía salir muy bien, pero salió bien al final. Y luego, por último, se ordenaba en la orden de operaciones que en el primer día, en el del desembarco, el teórico 7 de septiembre, porque iba a ser el desembarco el 7 de septiembre, se contuviera un poco el consumo de munición porque se esperaba que el esfuerzo por parte de los rifeños por rechazar el desembarco se diera en los días siguientes, al segundo o tercer día de haber desembarcado. Porque, como veremos anteriormente, se intentó ocultar un poco la operación, aunque se sabía que iba a ser ahí, pero sí que se hizo un sitio distinto, y aparte se hicieron una serie de acciones de distracción para desorientar a la fuerza rifeña. Entonces se esperaba que una vez que se viera realmente dónde se había desembarcado, los rifeños cambiaran su despliegue y intensificaran los ataques a la zona donde realmente se había hecho el desembarco. Por eso se le pedía a las unidades productoras de fuego que contuviesen un poco el consumo de municiones. Bueno, aparte de esto, otra medida de coordinación de planeamiento que se estableció fue que una vez que se iniciara el asalto a la playa, antes hemos visto que se confeccionó una preparación que iba a machacar el litoral completamente para ablandarlo y facilitar el acercamiento de los barcos. Aparte de eso, una vez que se lanzara el desembarco el desembarco real, la barcaza, hacia la playa, entonces los barcos cambiarían, parte de ellos cambiarían el despliegue y intentarían crear una zona de seguridad, una zona de protección para las tropas desembarcadas. Luego veremos también con más claridad una de las diapositivas, pero lo que se pretendía era crear lo que se ve aquí. Es decir, como el desembarco se va a producir aquí, los barcos que estaban aquí alargarían el tiro, ya no estarían tirando por aquí, sino que generarían una serie de barreras móviles entre los que estaban aquí, los que estaban metidos en la bahía y desde el peñón. Generarían unas zonas de prohibición ahí para que los rifeños, las fuerzas rifeñas que estuvieran ahí, no pudieran acercarse hacia la orilla para rechazar el asalto antiguo. Ahora veremos que eso, tal como se planificó, se ejecutó. Bueno, la ejecución. Como les decía anteriormente, para intentar mantener la administración, el crimen y sus rifeños no supieran exactamente, aunque creían que se iba a cargar a Lucena, estaba claro, porque era la cuna de ellos. O sea, él tenía su puesto
actuaciones de distracción para que los rifeños creyeran que el desembarco iba a ser en uno de los dos sitios. La primera de esas acciones además se ejecutaron en el mismo día, en el 6 de septiembre. 6 de septiembre, las fuerzas de, que no me equivoqué, las fuerzas de Melilla, de Ceuta, perdón, la brigada del general Saro, con las fuerzas navales del norte de África, y todavía no había llegado, estaba saliendo a la Algeciras en ese momento la escuadra de instrucción, se sitúan frente a Guadalajara y ahí hacen un simulacro de desembarco. Lo organizan todo tal cual, se bombardean la zona, aproximan los barcos, organizan teóricamente las barcazas, las líneas, hacen todo el procedimiento. A las 2 de la tarde del día 6 de septiembre. Están ahí delante una serie de horas haciendo como que van a desembarcar, pero al final establecen unas cortinas de humo de mar y ese teórico desembarco desaparece. Pero ya han fijado la atención ahí de las fuerzas rifeñas que estaban desplegadas por toda la zona, por las posibilidades de Tánger y demás, de Tetuán, perdón, para que está todo, de Tetuán. Y lo mismo va a ocurrir en Silitrís, pero con la brigada de Melilla, la del general Fernández Pérez. Y en este caso, el que va a apoyar va a ser la escuadra francesa. La escuadra francesa, con los barcos de transporte que llevan a esta brigada, hacen lo mismo el mismo día 6, pero a las 5 de la tarde. Pero al este de la bahía de Albuceras. Luego, otro detalle importante es que se creía, y así lo estimaba Abdelkrim, que el desembarco iba a ser en la bahía, por distintos motivos. Primero porque así se llegaba antes a la cuna de la revolución rifeña, de la revuelta rifeña, que como he dicho era así, y luego aparte porque la bahía estaba protegida de las corrientes y de la mala mar si se producía. De manera que Abdelkrim había situado el grueso de su artillería, la había situado en toda la bahía, sus cañones estaban ahí. Realmente a la operación le iban a afectar al final las que se bombardearon, que eran las que estaban aquí en Morro Nuevo, que es este cuerno de la bahía. Pero él había desplegado aquí toda su artillería, una parte de la artillería, otra parte pero menos, que estaban en las musis y en las montañitas que estaban aquí alrededor. Luego este es el primer paso para el desembarco, es decir, generar dos acciones de distracción que además le sirven un poco de instrucción, sobre todo a la de Ceuta, a la brigada de Ceuta, para hacer el proceso completo de cómo se transportaba la tropa de los barcos a las barcazas y demás. Pero terminan las dos demostraciones y las dos agrupaciones ponen rumbo a Lucemas para dirigirse a donde realmente se había planificado que iba a ser el desembarco, que era aquí arriba, en la playa de Cebarilla, en la Cebarilla. Como ven aquí, intentan el desembarco el día 6, pero la mala mar, que no se hubiera producido dentro de la bahía, impide que las fuerzas se concentren en el objetivo y dispersan los buques, se tienen que reorganizar y hay que aplazar el desembarco hasta el día 8. Hasta el día 8. El 7 no se puede ejecutar y es el día 8. Y entonces este es el despliegue que adopta las fuerzas navales españolas para el asalto anfibio del día 8. Vemos que están aquí los barcos menores, los barcos principales, y desde esas posiciones van a lanzar esa preparación que habíamos visto anteriormente. Simultáneamente a esto, que ya están aquí concentradas las tropas que van a desembarcar, la escuadra francesa entra en la bahía y se dedica también a bombardear el interior de la bahía, para mandarla un poquito y también para generar un poco más de confusión, para que aunque los rifeños vean que aquí había mucho barco, que había barcos también dentro, por lo cual no se eliminara en automático la idea de que el desembarco iba a ser en el interior de la bahía. Y este es el esquema de cómo cada uno de los barcos tenía asignado un sector de tiro y así bombardearon todo lo que era la costa donde se iba a producir horas después, y ya digo que la preparación iba a unas 4 horas aproximadamente. Y ahí, como ven, batieron todo lo que era la zona donde se iba a desembarcar, la playa de la Cebolla que está aquí, la playa de Islaín y luego fundamentalmente Morro Nuevo, que era donde estaban desplegadas parte de las baterías rifeñas. Al mismo tiempo, pues, también estaban bombardeando desde aquí, desde la isla,
que se decide cuando se recibe la información por parte de los aviones de reconocimiento que estaban sobrevolando la zona, informan a la escuadra de que, vamos, al buque insignia, de que no hay fuerzas relevantes en las proximidades de la playa, porque no se observa una capacidad de resistencia a la playa, se decide ya el asalto a la playa. En ese momento, los barcos tienen que cambiar el despliegue para que pudieran crear esa zona de protección que les dije anteriormente. Y se sitúan el Méndez Núñez al norte de la Punta de los Frailes, el Blas de Lezo al noroeste, y desde ahí van a establecer esa zona de protección. Por aquí es que le he dado atrás. Ahí está. Se sitúa en Morro Nuevo, se sitúan en los barcos que he dicho anteriormente. Ahí. Parte de la flota sigue en la misma posición y empiezan a batir esta zona para facilitar que aquí se produzca el desembarco. Y desde el cañón de Alucema se hace lo mismo. Se anula esta zona, se prohíbe con los fuegos de parte de la escuadra de los cañones de Alucema y de la parte de la escuadra de aquí para proteger el avance de la fuerza del desembarco. Bueno, pues a ver, ahora. Ese es, según las interpretaciones, el despliegue en las barcazas K que se habían comprado los británicos para el desembarco, y así era la distribución de la fuerza. Como pueden ver, en contra de lo que alguien pudiera pensar, con la primera oleada y justo a la izquierda de la séptima bandera del tercio, tenemos ahí la compañía, la batería de 7 centímetros que acompañaba la columna del coronel Franco. Codo con lo que decía anteriormente, eran unidades que acompañaban en primera línea a las unidades de maniobra, a la infantería. Bueno, pues en la primera oleada, esta es la primera oleada de las cazas, ahí iba en la K9, la caza número 9, iba la batería, si no recuerdo, la segunda batería del regimiento mixto de artillería del Ceuta. Ahí iba. Y en la segunda oleada, en la barcaza 13, iba la otra batería, mientras que la tercera batería, la de 105, iba con la columna siguiente, que tenía que esperar, a que se liberaran las barcazas para cargar el personal y llevarlo a la playa. Y lo mismo pasaría con la otra guerra. Bueno, pues aquí es donde se va a producir uno de los momentos cruciales del desembarco y que afecta como al resto de unidades que desembarcan en primera línea, va a afectar también a los artilleros. Y va a ser, primero, que la playa inicial donde se iba a hacer el desembarco, esa estaba minada por los rifeños. Entonces, afortunadamente, las corrientes se llevan a la playa de Vizcaín, se lleva a las barcazas. Y las barcazas, cuando intentan aproximarse a la orilla, resulta que por la orografía del terreno no pueden alcanzar la orilla. No alcanzan la orilla y se quedan, como ven ustedes ahí, a una distancia como unos 100 metros aproximadamente. Y el personal tiene que desembarcar con el agua, como ven aquí, prácticamente el agua por encima, bastante por encima de la cintura, prácticamente por las axilas, y así tienen que alcanzar, como ven aquí, tienen que alcanzar la costa. A las unidades de infantería no les supone un excesivo quebranto. Afortunadamente tampoco hay una oposición intensa, hay algunos tiroteos, pero no es como Omaha en Normandía, ¿no? La playa del desembarco de Normandía, sino que la reacción por parte de los rifeños todavía no es intensa, ¿no? Hay reacción, pero no es excesivamente intensa. Entonces, para la infantería es un trastorno tener que desembarcar aquí, pero ¿qué hubiera pasado si se hubiera hecho como en un principio se pensaba que los camiones, los obuses, se hubieran desembarcado a lomos de muros? No hubieran podido desembarcar. Como afortunadamente los artilleros habían pegado 3 meses cargando y descargando piezas y haciendo, como la foto que les puse anteriormente, transportando las piezas ellos mismos descompuestas en carga, pues es lo que hacen. Como llegan al punto máximo que puede alcanzar la barcaza, cogen sus cargas, descomponen las piezas y se echan agua y por el agua llevan las piezas y llegan hasta la orilla, vuelven a montar
piezas y alcanzan, bueno, correcto, no vuelven a montar, con las piezas descompuestas alcanzan las primeras posiciones, que tienen que subir esas crestas que fíjense ahí arriba. Aquí ya es una fase posterior, porque esto ya está lleno de personal de infantería, porque hay que subir esta loma arenosa. Entonces desembarcan, siguen hacia arriba y aquí arriba es donde ya despliega la artillería de campaña, la artillería terrestre. ¿Vale? Afortunadamente, gracias a esa instrucción intensiva, pudieron operar en condiciones y al momento de estar la primera oleada en tierra, pueden empezar ya a actuar, a batir los objetivos, las unidades de frente. Y en la tarde del día 8, esta es la línea de posiciones que se había alcanzado. Se había alcanzado ya el despliegue, prácticamente es la cabeza de playa está establecida. Todavía, efectivamente, como se esperaba, no ha habido una intensa reacción de las fuerzas rifeñas y a lo largo del día termina de desembarcar toda la fuerza y durante la noche desembarca la otra brigada, la brigada de Melilla, que la brigada de Melilla, y como veis, desembarca aquí en lo que es el Morro Nuevo y se establece esta línea de posición. Línea que se va a mantener prácticamente durante hasta el día 20, hasta el día 20 y concretamente del 10 al 12 los buques se van a situar de esta forma. Los buques van a estar todos protegiendo la cabeza de playa, con la excepción de un barco que por turno de vigilancia se trasladaba al próximo Morro Nuevo para poder batir los objetivos si hacía falta en desenfilada. Al mismo tiempo, desde el cañón de Azucena se batían los objetivos ahí. Durante estos días se estabiliza la cabeza de playa, se protege, las piezas, o sea, los cañones de la batería se entierran también y el día 13 concretamente ya la escuadra francesa se retira. Ahí ha terminado la participación de los franceses. A partir de ese momento empieza a circular algo que fue muy práctico también, algo que hoy parece antiguo, pero vamos, yo creo que ya hace tiempo que empecé con esto de la artillería también se practicaba en mis primeros años como artillero, que era la confección de panorámicas para que se dibujaban desde los observatorios y demás y se quedaban en el observatorio con una copia y las otras copias se difundían a los otros órganos productores de fuego, de la Armada, de los barcos, o quien fuera, para que identificaran o tuvieran una visión parecida de las zonas de objetivo que la misma que estaban viendo los observatorios que iban a corregir el tiro sobre cualquier objetivo que pudiera aparecer ahí. Entonces, en esos días, digamos, de tranquilidad, puesto que no se avanza todavía, se confeccionan y se difunden por todas por los barcos y todo, para que todo el mundo tuviera la misma información. Como el objetivo final, como he dicho al principio, era alcanzar la línea de Islín, de Asís, que era la cuna de Abdelkrim, pues ya el día 23, cuando ya está bastante consolidado la zona primera, se decide avanzar hasta esta línea amarilla que ven ahí. Esta primera línea, que era el monte Yebel Musi y Morro Viejo, para ampliar la zona de desembarco, porque la idea era crear en toda esta zona una base de operaciones para atacar el resto de la provincia, porque el objetivo final
o sea, la parte más importante del ataque la va a llevar la brigada de Ceuta, se le refuerza con la batería de 105 de Melilla, se pasa aquí, entonces llevan las dos baterías de 7 centímetros y dos baterías de 105, mientras que la brigada de Melilla solo lleva dos baterías de 7 centímetros. Y los barcos, acuérdense que anteriormente los teníamos aquí al norte de la playa de la Cebanilla, se trasladan al interior de la bahía para apoyar el movimiento de las dos brigadas de tren. Y ya finalmente, el día 1 y 2 de septiembre se alcanza el objetivo final, que era conquistar Asdid y los alrededores. Aquí lo tienen, Asdid está ahí, y se consiguió establecer una línea final, que era toda esta. Y en esta operación solo participa la parte de la brigada de Melilla. La cosa estaba ya bastante consolidada, solo participa la brigada de Melilla, con sus dos baterías y unas fuerzas no tan potentes como la anterior. Y con esto ya se dio por concluida la operación en esta fase. Se consolidan las posiciones y a partir de ahí se va a preparar en esta zona, se va a habituallar, preparar, reforzar, incluso relevar fuerzas para en un futuro próximo, que sería la primavera del año siguiente, de 1926, terminar de conquistar toda esta zona del río. Esto se combina además con la operación de los franceses, porque Abdelkrim en días posteriores comete el error de atacar a los franceses otra vez, con lo cual los franceses vuelven a tomarse un poco más en serio la situación y toman otra vez cartas en el asunto ya desde el punto de vista de las operaciones terrestres y operan también no solo por mar, como habíamos operado aquí, sino también con fuerzas terrestres. Bueno, conclusiones de la operación, y ya con esto ya voy terminando. Bueno, lo que les voy a decir ahora como una conclusión básica de la operación es de cajón de madera de pino, que se suele decir. Y es que para el éxito de una operación, para el éxito de algo, como se demostró aquí, era fundamental conjugar las tres cosas que vimos anteriormente, es decir, una buena medida de coordinación para que los apoyos de fuego, la artillería y la aviación, toda aquella que conduciera fuego sobre los objetivos, actuaran con la mayor eficacia posible, esas medidas de coordinación implementarlas, distribuirlas y conseguir que fueran eficaces. A ello sumarle una preparación que, como hemos visto, gracias a esa preparación que hicieron los artilleros de 3 meses cargando las piezas, que una parte de una pieza podía pesar perfectamente 140 kilos, y lo tenían que llevar hombres y usar, saltar al agua y luego progresar, porque los muros no llegan a desembarcarse hasta la última fase de la operación, estas últimas que hemos visto al final, hasta ahí no llegan a desembarcar. Y por supuesto un planeamiento lo más exhaustivo posible, de manera que todo el mundo sepa qué es lo que tiene que hacer en cada momento. Gracias a la conjunción de estas cosas, la operación, como digo, fue exitosa, no así lo que ocurrió en Galípoli años atrás en la Primera Guerra Mundial ni en otras operaciones anteriores que fracasaron. Pero luego, como conclusión para mí más importante, es que fíjense que esa es la visión, bueno, esto es una visión aérea, pero desde el mar era todavía la visión era peor. Es decir, fíjense lo escarpado que era la costa hacia la que se lanzaba el asalto anfibio. Era sumamente escarpada. Entonces, hay autores además de prestigio, autores de prestigio, que han cuestionado, que han dicho que, bueno, que qué hacían esos camioncitos de tierra o de montaña de tierra, esos camioncitos tan chiquititos, que para qué se hizo el esfuerzo de desembarcarlos y demás, cuando había camiones de 300 milímetros o una veintena de ellos, que eso era más potencia y demás. Bueno, pues creo firmemente que ese señor o esos señores están en un grave error. ¿Por qué? Bueno, pues por eso. Porque el cañón, y más el cañón de los barcos, tiene una trayectoria, como ven aquí, que es muy densa. Es muy densa. No puede elevar mucho el tiro. Y aparte solo tiene una trayectoria para batir un objetivo. No tiene, como tiene la artillería de campaña, especialmente los buses, como los que iban ahí, que pueden batir los objetivos con dos trayectorias. El mismo objetivo lo bate con dos trayectorias. Por lo que denominamos nosotros el
encima de 45 grados es segundo sector y por debajo de 45 grados es primer sector. Entonces, con un obús yo puedo batir un mismo objetivo con una trayectoria así y con una trayectoria así, lo cual supone una ventaja. Si el terreno es llano, y para eso está hecho el cañón del barco, el cañón del barco está diseñado para que aquí a otro barco y el otro barco va a estar sin obstáculos por delante. Sin embargo, cuando tiene que tirar sobre tierra, se va a encontrar posiblemente con situaciones como esta, que tendría que usar una trayectoria especial, cosa que, como vamos a ver a continuación, no pudieran hacer. ¿Por qué? Porque esos son tres perfiles, estos son las siluetas del terreno, tres distintas, una tomada desde enfrente de la playa de la Cebadilla, otra desde el Morro Nuevo y la otra desde la Cala del Quemado, que es otra de las playas que se utilizan posteriormente, y fíjense la orografía del terreno. Entonces, en el momento que yo tuviera aquí, por ejemplo, esto es la Cebadilla, en el momento que aquí hubiera tropas que pudieran reaccionar, tropas rifeñas que pudieran reaccionar contra las tropas españolas desembarcantes, no podría batirse. No podría batirse. Y lo mismo pasaría aquí luego en las operaciones posteriores. Entonces, esa fue otra parte del éxito del desembarco al emplear artillería de campaña y obuses. ¿Por qué? Porque esos objetivos que quedaban ocultos desde el mar y desde la propia tierra, sin embargo, con los obuses se podían batir sin ningún tipo de problema. Quizás sí, no es lo mismo un disparo de 30 y medio que un disparo de 105, pero que la artillería de campaña, mientras que la naval no actuó así, la de campaña, uno de sus principios fundamentales desde siempre de empleo es el empleo en masa, es decir, que no se dispara un cañonazo contra un objetivo, que eso sí lo hace un barco, sino que se dispara una salva completa de batería con las que hagan falta, es decir, las cuatro piezas tiran sobre el mismo objetivo, se hace falta, tiran otra vez y se consigue una masa de fuego sobre el objetivo. Entonces, lo fundamental de la operación, aparte de lo que hemos visto anteriormente, es que se consiguió lo que vemos aquí, combinar la artillería de campaña, como ese es el 105, el bus 105-11, que desembarcaron las baterías, la artillería de los barcos y la aviación. Y la conjugación de todos estos esfuerzos fue lo que al final dio el éxito de la operación desde el punto de vista de los apoyos de fuego. No hay que decir que un fotógrafo gracias a los apoyos de fuego, no. Una parte nada más. Porque algo que fue básico y fundamental fue el gran esfuerzo que hizo la logística de la operación, para desembarcar los medios, para habituallar a todo el personal y luego para durante una serie de meses ir haciendo que la estancia allí, la preparación de las fuerzas que luego iban a participar en el resto de las operaciones fuera lo más llevadera posible, que pudieran cumplir con la misión. Y lo mismo los ingenieros que construyeron esos pantalones que han visto anteriormente, que desde ahí pudieron desembarcar. Por ejemplo, se pudo desembarcar algo que iba a ser también una novedad en la operación, que, bueno, como no es apoyo de fuego, no lo he comentado, pero al final, como clausura ya como final, sí que lo comento, que en esta operación es la primera vez que medios acorazados van a ser empleados en una salva anfibia. Iban carros de combate, el FT-17, el Renault FT-17, iba en las barcazas, listo para desembarcar, pero por el mismo problema que hemos visto al principio, que tuvieron que echar pie a tierra y descargar las piezas y cruzar el último tramo de mar. Así, los carros no pudieron desembarcar hasta que se estabilizó toda la playa, toda la cabeza de playa. O sea, el primer día no participó. En lo que es el asalto como tal no participó. Participaron en las operaciones posteriores. Y, como digo, este fue el principio del fin. El principio del fin de la guerra de Marruecos, que fue un cáncer que tuvo España durante bastantes años ahí en África. Fue, como digo, el principio del fin, dio paso a las operaciones posteriores de 1926 y por fin ya a la pacificación de 1927. Y esto es todo. Ha sido un placer contarles este poquito de historia que he podido contar. Y nada, si alguien tiene alguna pregunta o